vamos a ver, bueno, como tenemos culto especial de bautismos, vamos a mirar un poco de lo que dice la Biblia acerca del bautismo. No vamos a mirar solamente un pasaje como solemos hacer, ¿no? Va a ser un poco mirar el tema del bautismo, vamos a hablar un poco de la historia, de dónde viene, cómo fue usado en el tiempo de Jesús y qué es lo que representa hoy en día. Tenemos muchas visitas hoy y algunos vienen de diferentes iglesias, diferentes trasfondos y bueno, hay muchas diferentes costumbres y tradiciones en cuanto al bautismo. Aquí intentamos, dentro de todo lo posible, ser lo más fieles posible a la tradición del bautismo de la Biblia. Lo único que en vez de bautizar quizás en el río, como se solía hacer, pues es un poco más fácil, más conveniente, siendo que pues, viviendo en los tiempos que vivimos, ¿no? Pero intentamos imitar el bautismo en la Biblia, porque de ahí viene nuestra tradición, de ahí viene, y no solamente tradiciones, sino el mandamiento de Dios de bautizar. Vamos a empezar orando, que el Señor bendiga el tiempo en su palabra, bendiga esta mañana, y después pues miraremos un poco la Biblia. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu bendición hoy, gracias por el tiempo que nos has dado, y bonito para venir y celebrar tu gloria, celebrar quién eres tú, y pues venir y aprender algo de la Biblia. Pedimos que nos ayudes hoy a glorificarte, te pedimos que este culto pues tú seas el centro en todo momento, que no quite nada la atención de ti. Pedimos que tú nos ayudes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, que el Espíritu Santo pueda comunicar cada corazón. Te damos tantas gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor, todos. Amén. Muy bien. Bueno, ¿por qué hacemos el bautismo en la iglesia? Bueno, como dije, es un mandamiento de la Biblia. Es, al final, bastante sencillo. Uno de los versículos que más, o los pasajes que más influye lo que hacemos hoy en día, bien, después de que el Señor Jesús volvió al cielo, después de su tiempo aquí en la tierra, pues llamamos esta porción de la Biblia la Gran Comisión. La Gran Comisión fue lo que las instrucciones que dio Dios a los cristianos que le siguieron. ¿Bien? Cuando Jesús volvió al cielo, dijo a los discípulos, id y haced esto. Eso es lo que llamamos la Gran Comisión y eso es el manual o las instrucciones para realmente todo lo que hacemos nosotros como cristianos pues, en el siglo XXI. La Gran Comisión encontramos el pasaje del libro de Mateo 28, versículo 18, esto es después de la resurrección, esto es justo antes de que el Señor regrese al cielo, ¿no? Pues Jesús se acercó a los discípulos, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es la única persona que ha existido, ¿no? Que tiene potestad en el cielo, porque Jesús es al 100% Dios, ¿no? Jesús, dice la Biblia, es el Hijo de Dios e igual a Dios, ¿no? Jesús es el creador del mundo, Jesús es Dios y a la vez al 100% hombre. Jesús vino y vivió en la tierra como todos los demás hombres, ¿no? Jesús tuvo potestad, dice, en el cielo y en la tierra, por tanto, estas son las instrucciones, ¿no? Id, haced discípulos a todas las naciones, discípulos es estudiantes, se podría decir, bien, imitadores, gente que aprende, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A veces cogemos la Gran Comisión y pensamos que Jesús dijo ir y testificar, ¿no? Ir y predicar el Evangelio y ya está. Bueno, eso no son las instrucciones de la Biblia. A veces lo simplificamos. La Biblia sí enseña a testificar, sí enseña a hablar del Evangelio a los que no conocen, ¿no? Pero más específicamente Jesús dijo, ir, hacer discípulos, eso es, enseñar la Biblia, enseñar lo que yo os enseñé a vosotros, y bautizar. ¿Y por qué habla de bautizar? ¿Qué significancia tiene el bautismo? ¿Bien? Bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. Si la Biblia manda a bautizar, pues es importante que como cristianos entendamos muy bien qué es el bautizar, qué es lo que significa, qué es lo que representa, por qué lo hacemos y por qué es tan importante, que esto es la instrucción pues, más clara y más
importante que Dios dio a sus discípulos antes de irse. No dijo ir y formar universidades grandes donde se enseñe la Biblia, ¿no? Lo dijo pues ir y hacer que todos sean salvos. Dijo ir y bautizar a personas. Dice, da un poco más de explicación en el versículo 20, enseñando a estos discípulos, ¿no? A los que ser bautizados, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, o sea, el Evangelio de Jesús, ¿no? La predicación del Señor Jesús aquí en la tierra. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina con esa promesa, ¿no? De que Jesús se iba al cielo esencialmente, pero la presencia de Dios seguía con cada cristiano. Eso es lo que llamamos el Espíritu Santo. Bien, Dios está con nosotros para ayudar, para guiar y para darnos sabiduría para hacer discípulos. Al final, ninguno aquí, pues, en sí es capacitado para un mensaje tan importante como el Evangelio, ¿no? Hayas estudiado toda la vida, no eres, pues, realmente capacitado para explicar y para ser el portavoz de Dios en cuanto al Evangelio. Únicamente lo podemos hacer porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Bien? Pues fue la promesa de Dios. Porque yo estoy con vosotros, yo os estoy ayudando a ir y hacer a bautizar discípulos. Bueno, entonces, ¿qué es entonces el bautismo, no? Eso es lo que mandó Jesús, que queda claro. Pues el origen, el bautismo no empezó con los cristianos. El bautismo era una tradición, una costumbre judía, mucho antes de que viniera incluso el Señor Jesús. El bautismo, y ahí tenemos una foto de pues, uno de los primeros bautisterios, esto es en Israel, pues era un sitio donde se hacía un lavamiento, pero no simplemente lavarse como de todos los días en la ducha, un lavamiento pues que tenía significado más especial. Era lavamiento, o sea, involucraba obviamente agua, era lavamiento físico, pero era un lavamiento ritual. ¿Cuándo lo hacían los judíos? Pues, por ejemplo, habían enfermedades como la lepra y habían enfermedades en los tiempos del Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento llama a los que tenían la enfermedad inmundos. Nosotros pues usaríamos la palabra contagioso, en un sentido, ¿no? Eran personas que tenían que estar apartadas pues, por motivos de higiene. Evidentemente se entiende a nivel, estando en pandemia, pues se entiende muy bien esta idea de apartarse o separarse. Pero más allá, pues tenía una enseñanza, un simbolismo espiritual. Al final la enfermedad, que uno puede coger enfermedad siendo pues, una buena persona, ¿no? La enfermedad no va únicamente a las personas malas, ¿no? Pena, quizás, diríamos. Pero no funciona así, la enfermedad toca al que toca. Pero la enfermedad es una consecuencia del pecado. Y realmente es un ejemplo de lo que es el pecado y de lo que hace el pecado. Cuando Dios creó al mundo no había, desde luego, enfermedades. Adán y Eva no tenían que toser, no tenían que tomarse el Ventolin como hago yo, no tenían enfermedades con las cuales tener que lidiar. No había pues, virus, bacterias y cosas peligrosas. Todo eso vino como resultado de la caída del hombre. Todo eso vino a la tierra por el pecado. En términos científicos, pues la Biblia nos explica toda la ciencia en cuanto a de dónde originaron los virus, ¿no? Pero sabemos que no existían antes y sabemos que cuando Dios reforme la tierra ya no existirán las enfermedades. Son entonces consecuencia del pecado. ¿Bien? Otra vez, no es que vayan hoy en día asociados directamente con el pecador, no es que el pecador se enferme más que el no pecador. Afectan a todo el mundo por igual. Pero así son los efectos del pecado también. Una persona que comete un pecado, hace una cosa mala hacia su prójimo, pues no solamente le afecta a él, pues como una enfermedad contagiosa afecta a la persona a su alrededor. Una persona que peca, pues influye mucho para mal las vidas de las personas a su alrededor. Y no es justo, no está bien. Dirías, ¿no?, que el pecador debería pagar las consecuencias por su propio pecado.
Eso sería lo justo, pero no es así, ¿no? Una persona que comete un mal, pues afecta a la persona a quien haya hecho mal y muchas veces a personas completamente inocentes también. Esos son los efectos del pecado. Pues de la misma forma, en un sentido, la enfermedad, lo que se contagia, pues sufre las consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Con las consecuencias adversas que tenga, pero también puede afectar a los demás. Si es una enfermedad contagiosa, pues pueden incluso contagiarse otras personas con la misma cosa, ¿no? Por culpa de uno, entre comillas, pues muchos sufren. El pecado refleja mucho lo que hace, o sea, las enfermedades reflejan mucho lo que hace el pecado entre los seres humanos. Entonces, cuando Dios estableció, y en la tradición judía se estableció el bautismo como lavamiento ritual, se usaba para simbolizar ya limpieza. Uno que estaba inmundo, o fuese de una enfermedad o de otra cosa, bien, pasaba por el bautismo y no solamente quedaba limpio físicamente, ¿no? Sino que representaba estar limpio espiritualmente otra vez. Bien, ahora, los judíos nunca pensaron o tuvieron el bautismo como algo que daba salvación, ¿no? Nunca fue eso. Fue un símbolo. Era un símbolo de salir renovados, de salir pues limpiados de una enfermedad o una cosa que les hubiera hecho inmundos antes. ¿Bien? Eso fue el bautismo antes de los tiempos de Jesús. Eso ya estaba establecido y era parte de la cultura judía. ¿Bien? Los bautismos, al final, bueno, vivimos en naciones pues, con historia bastante cristiana, así que la gente entiende lo que es el bautismo, ¿no? Pero vas a un país pues, sin tradición cristiana y quizás parece lo más raro del mundo. Lo que hace una iglesia bautizando a personas sabiendo que ya tenemos pues, duchas y tenemos otras formas más fáciles de lavarnos, ¿no? Pues surge de esta tradición, surge de esta idea de limpieza de pecado. Ahora, hay que repetir, el bautismo nunca limpia el pecado, igual que un baño no te quita una enfermedad, ¿no? Es simbólico, ¿bien? Y es una cosa que los judíos entendían como simbólico. Bueno, cuando vino Juan el Bautista, que todos reconocen el nombre de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista empezó a integrar el bautismo en su ministerio de una forma única, una forma especial. Por eso fue conocido como Juan el Bautista, ¿no? Juan predicaba o enseñaba al lado del río Jordán, fue su lugar, porque él nos dice la Biblia que era una persona no de ciudad, era una persona de las afueras, no encajaba quizás en la sociedad muy fácilmente, no era de San Sebastián, era del pueblo y quizás más del caserío que del pueblo. Pues Juan el Bautista predicaba al lado del río. ¿Y cuál era su mensaje? Él predicaba siempre una cosa. Predicaba el mensaje de arrepentimiento. ¿Bien? Arrepentimiento es decir, Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que he roto tu ley, necesito tu perdón, me arrepiento, es decir, lo siento, voy a cambiar. ¿No? Eso es lo que predicaba Juan. En sí no era un mensaje único. Habían pues muchos profetas antes de él que enseñaron lo mismo. Eso era lo que Dios quería. ¿Bien? Pues que el que peca necesita el arrepentimiento. Juan, pues, era un predicador del arrepentimiento, pero él utilizaba el bautismo, pues, como símbolo visible de lo que era este arrepentimiento. ¿Y por qué? Venía la gente a Juan el Bautista, escuchaban la predicación, el corazón les decía, pues, tiene razón lo que dice Juan, ¿no? Yo al final, pues, soy un pecador, he cometido pecado. Pedían perdón por sus pecados, se arrepentían, y después, igual que el que había sido sanado por una enfermedad, iba y se bautizaba, pues Juan decía, ahora ven, es un chapuzón en el río, simbólicamente para demostrar que ahora tienes una vida nueva, tienes una vida pues limpia, ¿no? Arrepentida, y vas a vivir para Dios. O sea, Juan es el que pues, empezó a involucrarlo así en su ministerio. Y el bautismo, curiosamente, nos dice la Biblia, llegó a ser una forma de identificarse con Juan, o con el que enseñaba, ¿bien? Porque todos decían, pues,
yo he sido bautizado. Y el otro decía, pues yo también he sido bautizado. Y se preguntaba, ¿no? Y pues ¿quién te bautizó a ti? Era una forma de decir, bueno, ¿quién te trajo al Señor? ¿Quién te trajo al arrepentimiento? ¿No? ¿Qué persona estabas, bajo qué persona aprendiste? Y el bautismo se convirtió en esta idea de identificación con un mensaje o con un personaje. Bien, tenemos este versículo, este pasaje curioso en el libro de Juan. Voy a leer aquí un par de versículos para dar un poco de contexto aquí. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. ¿Os acordáis que la gran comisión es ir a hacer discípulos, ¿no? A hacer seguidores. Los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Otra vez, la purificación pues, es el tema del bautismo. ¿Bien? Y vinieron a Juan, los judíos, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, aquí están hablando de Jesús, dice, de quien tú diste testimonio, porque Juan había dado testimonio de Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Ya, perfecto. Lo pongo al otro lado. Le preguntan a Juan y le dicen, oye, esta persona que tú diste testimonio de él, ¿qué pasa? Bautiza, y dice, y todos vienen a él. O sea, ahora él está bautizando y ahora él está teniendo seguidores. Y se lo decían a Juan para decirle, oye, esto no está bien, ¿verdad? O sea, tú tienes aquí a tu ministerio tan interesante, tan grande, le estás bautizando a gente, pero ahora ¿qué pasa? Pues la gente está siendo bautizada por otro. Estáis como en competición, ¿no? Pues ¿qué responde Juan? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto está hablando del ministerio de Jesús. ¿Bien? Jesús no está bautizando, no está enseñando y bautizando a estas personas, sino es porque Dios le dio este ministerio, sí, Dios le dio esta autoridad. Está diciendo que Jesús viene del cielo. ¿Sí? Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que estoy enviado delante de él. O sea, cuando le introdujo a Jesús, Juan dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy la persona que tenéis que seguir, esta persona es el Mesías. Dice, salto al versículo 30, dice, es necesario que él, el Señor Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Porque comparto este versículo simplemente porque empezó o sea, en la tradición del bautismo, empezó a originarse esta idea de que el bautismo te identifica con un sitio u otro. O eres bautizado por Juan o eres bautizado por Jesús. Más adelante Pablo habla de que unos son bautizados por él, o por Pedro, por Apolos, y la gente se asociaba con un ministerio así. Cuando llegamos a la iglesia después del Señor Jesús, el bautismo, poco a poco, se convierte esencialmente en la forma de identificarse con una iglesia. ¿Bien? A ver, la Biblia dijo bautizar a todos, bautizar a las personas, ¿no? O sea, es un mandamiento de Dios, es una cosa que hacemos en obediencia a Dios, ¿no? Pero además de simplemente cumplir la gran comisión, pues no nos bautizamos cualquier persona en cualquier parte, de cualquier forma, sino que llegó a ser, yo creo que originó aquí con Juan y Jesús, llegó a ser esta forma de identificarse con una iglesia. Y por eso, en nuestra iglesia y en muchas de estas iglesias que se llaman bautistas, cuando uno se bautiza, pues eso representa el unirse a una iglesia, ¿no? Una iglesia local, un grupo de hermanos. ¿Bien? Desde luego, a veces los hermanos pues, se mudan, van a otra iglesia, no se bautiza uno cada vez que va a otra iglesia, ¿no? No creemos que haya que bautizarse más de una vez. Pero cuando uno se bautiza, se supone que se está uniendo, integrando en una iglesia, diciendo, yo soy un discípulo de esta iglesia. ¿Bien? Y aquí lo importante no soy yo el que esté bautizando, no es que el que se bautiza es seguidor de una persona aquí, sino es miembro de una iglesia. Se une al ministerio junto de la iglesia. ¿Bien? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, dejamos de tener apóstoles, dejamos de tener personajes a quien seguir, y lo que tenemos en vez de apóstoles son iglesias, y grupos locales de hermanos
que trabajan juntos, ¿no? Que todos aportan de sus talentos, de sus dones para trabajar juntos con la misma misión. Por eso, bien, pues ahora en un ratito pues, se van a bautizar Iñaki y Juan. Es un paso de obediencia porque la Biblia manda ser bautizados, ¿no? Pero además de eso es una forma de unirse a esta iglesia, ¿no? Es decir, pues somos una iglesia pequeñita, la Iglesia Bautista Bíblica del Puerto. Bien, no tenemos ni siquiera lista muy ordenada o oficial de miembros, pero somos una iglesia establecida, somos una iglesia unida, que es bueno, desde luego nuestro deseo, y queremos todos tener este mismo deseo de trabajar juntos como una iglesia. Por lo tanto, cuando se bauticen Juan e Iñaki, pues se integrarán de esa forma en esta iglesia como miembros completos de esta iglesia. Una última cosa que mencionar, no quiero pasar más tiempo antes del bautismo, pero otra cosa para mencionar, porque esto también es importante en la Biblia en cuanto al bautismo. ¿Bien? El bautismo es una imagen de la muerte y resurrección de Jesús. Otra vez, el bautismo existía antes de Jesús, ¿no? No comentamos que conocían los judíos, pero al apropiarse de una forma los cristianos del ritual del bautismo, pues Juan nos enseña que el bautismo representa, además del lavamiento, ¿no? Purificación, además de unirse a una iglesia, pues tiene otro significado y vemos pues, en la Biblia otro simbolismo asociado con el bautismo. ¿Bien? Y esta es esta idea de que el bautismo, bueno, ya veréis, ¿no? Literalmente uno se inmersa debajo del agua. Podría decir en un sentido se entierra, pero en el agua. Está la palabra se enagüe, ¿no? Pero se mete en el agua igual que pues, uno que es enterrado. Y bueno, esto no son mis palabras, ¿no? Esto viene del libro de Colosenses, pueden leer el capítulo 2, versículo 12. Esto es esto es Pablo hablando del bautismo a la iglesia. Y dice, pues que nosotros como cristianos, cuando somos bautizados, pues somos sepultados es enterrado por Jesús, sepultados con Él en el bautismo. Esta idea de que Jesús cuando murió, ¿bien? Jesús, o sea, no simplemente vivió y se fue al cielo, ¿no? Jesús fue a la cruz y murió y estuvo muerto 3 días, ¿no? Físicamente, literalmente, completamente muerto. No hay ninguna persona, ninguna religión que haya dicho o hablado de alguna cosa parecida a eso, ¿no? Jesús murió, fue sepultado, fue enterrado y por 3 días allí. Dice, en el bautismo, cuando somos bautizados, estamos recordando el sepulcro del Señor. Él dice, somos sepultados con Él en el bautismo. Y dice, en el cual fuimos también resucitados con Él. La Biblia enseña que el cristiano tiene vida nueva. Jesús le dijo a Nicodemo, Juan, dijo que nadie puede ir al cielo si no nace de nuevo, si no nace una segunda vez. Y evidentemente no estamos hablando del nacimiento físico, no vamos a tener pues, un segundo cumpleaños físico, ¿no? Pero tiene que nacer espiritualmente una persona. ¿Bien? Y eso es lo que llamamos la salvación, el nacimiento nuevo. ¿Bien? Para ser un seguidor de Jesús, para entrar al cielo, uno tiene que haber sido nacido de nuevo. ¿Bien? Este nacimiento segundo de Jesús, pues es por el arrepentimiento, es por fe en Jesús, entender que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que salva, y el arrepentimiento de pecados y decir, Dios, yo dejo atrás el pecado y voy a vivir como tú mandas. Esta idea de fe en el Señor, Jesús, arrepentimiento. Cuando uno haya hecho eso, empieza una vida nueva. Y se llama una vida nueva porque se supone que es una vida completamente distinta a la anterior. Tan distinta que uno podría decir que uno murió y es una persona nueva. Bien, el que haya sido salvo, yo fui salvo por la gracia de Dios cuando fui muy pequeño. Bien, no tuve una vida larga, un testimonio largo de vivir pues independizado y meterme en muchos pecados que
que fuese conocido por esos pecados, no era pecador, no. Pero vivía, o sea, al ser muy pequeño no tenía un testimonio abierto del pecado, ¿no? Pero uno que haya sido salvo a una edad mayor, pues debería haber un cambio radical, casi como si pues el Iñaki y el Juan, que antes existían, han muerto y ha nacido un Iñaki y un Juan nuevo. Tan radical debería ser la salvación. A veces, pues, no hay tanto cambio visible, y eso es pues porque seguimos siendo tentados por el pecado y seguimos siendo pecadores y ninguno de nosotros pues demuestra realmente lo que fuera un nacimiento nuevo, ¿no? Hacemos pues de lo mejor que podamos. Pero el nacimiento nuevo representa eso, representa muerte, una vida absolutamente nueva, tan distinta a la otra que es como si fueses una persona distinta. ¿Bien? Y eso es la salvación, el nacimiento nuevo. El bautismo, bueno, es una imagen, ¿no? Es simplemente simbolismo aquí. Y otra vez, el bautismo no salva a ninguno, no es un ritual que conceda salvación, ni mucho menos, ¿no? Esto nunca fue entendido por los cristianos de la iglesia así. Pero sí que fue un mandamiento que se hacía y los cristianos decían, pues esto es muy parecido o nos recuerda a nuestro Señor Jesús, que murió y resucitó, ¿no? Jesús no murió en pecado, Jesús fue el mismo después y antes de la muerte, ¿no? Pero nosotros sí morimos espiritualmente y nacemos de nuevo. Y cuando uno entra al agua, es sumergido por el agua, pues ilustra un poquito esta idea de morir a la vieja vida y resucitar como persona nueva. ¿Bien? Quiero recalcar, ¿no? No ocurre nada mágico en el bautisterio. No es que ocurra algo espiritual en ese bautisterio. Es simplemente un símbolo, ¿no? Pero es bíblico, por eso lo menciono, y es una parte importante de lo que es lo que representa para nosotros el bautismo. ¿Bien? Así que bueno, esas tres cosas. Purificación, ¿bien? Esta idea de ser limpios, porque el agua limpia. Esto es agua fresca, agua limpia, filtrada y todo eso, así que pues el agua limpia, ¿no? Y recordamos eso, la limpieza del pecado. Recordamos también pues esta idea de identificarnos con un mensaje. Y por último, recordamos la muerte de Jesús y damos gracias que Él nos ha dado la oportunidad de morir a la vieja vida y empezar una vida nueva, limpia, bien, que se supone pues le sirve a Él. Bien, pues así, vamos a orar, terminar así el tema de la palabra, pues vamos a ir haciendo de nuestro Padre. Te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por estos pasajes en la Biblia que hemos visto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayuda en especial hoy a Iñaki y a Juan, Señor, que están tomando este paso de obediencia. Permíteles. Pedimos que pues, esto, aunque sea representativo de lo que ya ha ocurrido en sus corazones, pues que esto sea un testimonio para todos de su compromiso a ti, de su deseo de servirte a ti con todo su corazón y con todas sus vidas. Pedimos que tú seas glorificado ahora, en el tiempo que vamos a tener, y te lo pedimos todo, entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.